Nosotros trabajamos muy de la mano con los otorrinos, así que nos encanta que participen en los congresos con nosotros y que podamos hacer un trabajo interdisciplinario. Vamos con la próxima. Mirta Palomares, Karen Goldschmidt, esa era la presentación. Bueno, aquí está una muy bonita foto donde estamos participando en una nasofaringoscopía. Bueno, no salgo yo, sale el perfil de Karen. Que es muy bonito. Y bueno, el tema que vamos a presentar a continuación es la selección de pacientes. Vamos con la próxima. Karen, en cuanto al objetivo del examen instrumental, la videonasofaringoscopía, sabemos que se ocupa no solamente para evaluar esfínter velofaringio, ¿cierto? No, pero tenemos que siempre recordar que nos puede dar muchas otras características en nuestros pacientes. Como lo dijo el doctor Pacheco, evaluamos anatomías que están alteradas, podemos evaluar deglución, podemos evaluar características de la vía aérea, como decían los web laringios, alteraciones a nivel laringio, laringomalasias, laringotraqueomalasias, después que nos pueden indicar que porque un niño, por ejemplo, no está alimentándose bien y no echarle solamente la culpa a la fisura, pliegues vocales y evaluación de reflujo también, aunque hay mucha discusión en ese último tema. Pero en la evaluación de la función velofaringia, yo puedo, Mirta, pensar que si el paciente de glúteo está todo ok. Claramente no. Lamentablemente, a veces nos llegan nasofaringoscopías de algunos equipos que no están entrenados, donde nos dice que hay un cierre completo del esfínter velofaringio en deglución y sabemos que el esfínter velofaringio tiene que ser evaluado durante el habla. Entonces, cuando tenemos cierres completos en deglución, es una función refleja y el habla es aprendida y son procesos totalmente diferentes. Entonces, cuando solicitan una naso, siempre tiene que ser durante el habla, ¿ya? Si el paciente cierra en deglución, no tiene nada que ver con la función del cierre del esfínter velofaringio durante el habla. ¿Y aquí qué estamos viendo? Ahí vemos un colgajo. Generalmente uno va describiendo si ese colgajo está funcionando perfectamente o no durante la articulación de fonemas orales de alta presión. Y ahí vemos que las paredes laterales se acercan, pero quedan unos espacios todavía dentro de los portales que no se cerraban bien durante el habla. Entonces, Karen, ¿a quiénes voy a evaluar principalmente con este examen? Yo diría que tal vez a quienes ya tengan lenguaje y tengan habla, porque claramente no podemos evaluar estas funciones en soplo, o en llanto, o en pataleta, o en silencio. Entonces, ¿a quiénes voy a evaluar? Lo primero que tengo que tener imaginación, que tengo que poder evaluarlo con algo, y ese algo es lenguaje y articulación. ¿Existe algún requisito de edad, piensas tú? Sí, nos gusta pensar que siempre hay un límite o que uno dice, bueno, voy a partir haciendo esta evaluación cuando el niño o el paciente tenga 3 años, 4 años, generalmente porque ya tiene un desarrollo del lenguaje, ya tiene esto que hablamos, que son capaces de participar de este examen y porque tienen un comportamiento. Pero claramente yo no preguntaría requisito de edad, Mirta. ¿Qué preguntarías? Tal vez requisito de poder participar de este examen. Hay niños que tienen 2 años de edad y que ya tienen un lenguaje, un desarrollo, y que se portan bien, que conocen el sistema, que se ubican con su fonoaudiólogo, que tienen confianza, a los cuales les vamos a poder hacer este examen. Y hay, no quiero ser sexista, muchos hombres que pueden tener 21 años y que van a entrar llorando a este examen. Entonces, a tu respuesta es el comportamiento. Sí, pero si lo ves desde ese punto de vista, ¿le harías un examen a un niño si a los 2 le harías una faringoplastía? Entonces, si no lo vas a operar tan temprano, aunque se porte bien. Tienes razón, porque este examen, dijimos también, y lo mencionó el doctor Pacheco, uno lo está haciendo por una razón. Claramente podemos usar este examen también por una razón de estudio científico.
Sin embargo, si nos metemos en clínica, este examen está siendo utilizado para tomar decisión quirúrgica. Si el paciente y el equipo médico no están en condiciones de someterse a una cirugía o esa no va a ser la toma de decisión, probablemente no se justificaría hacer este examen a los 2 años. Probablemente la etapa preescolar es una edad sugerida, ¿cierto? Veamos ese video. Ya, mira, es esta cosita que se pone aquí en la nariz. ¿Le pueden subir el volumen? Para mirar cómo funciona el paladar. El paladar. A la parte de adentro, eso. ¿Viste? Bien chiquitito. Ah, sí se puede meter, sí, es fácil. ¿Ah? Es fácil. Y se pone aquí, ¡pim! Así, ¡pim! Eso. Generalmente tratamos de que se familiaricen con el lugar, con el equipo y que tengan confianza en nosotros. La próxima. Espérate, que diga mamá. Ese niño tiene 4 años. Ahí está con su fonoaudióloga, Montserrat. Y ustedes lo ven sentado solito, viendo la pantalla, porque ya le explicaron que iba a ver. Sabe que tiene que repetir palabras. Da por ahí, en el botón, sí. Ya está tranquilo y va a colaborar sin ningún problema. Ya, ahí está. Eso le da confianza. La mamá está atrás. Papá. Él va repitiendo, Muy bien. va viendo en la pantalla y colabora sin ningún problema. Muy bien. La próxima. Karen. Si el paciente no tolera el examen, ¿qué opciones tengo? Pegarle. Asesinarlo. O sea, cuando yo entré al Calvo, pedían sabanilla. Cuando yo entré al Calvo, lo sedaban a veces. Sí, no sé, ¿alguna de sus equipos los inmovilizan o los sedan? No, ¿cierto? Son prácticas como muy antiguas. Entonces, si el paciente no tolera el examen, tengo una opción, esperar a que lo tolere. ¿Qué otra opción hay? Yo nuevamente te hago una contrapregunta, estoy hoy día con las contrapreguntas. ¿Citarías a un paciente a este examen si sabes que no lo va a tolerar? No, por eso la fonoaudióloga junto con el equipo es la que decide, entre comillas, cuál es el mejor momento. Uno tiene la oportunidad de conocer al paciente durante toda su vida, entonces generalmente nosotros sabemos cuándo va a colaborar. Bueno, si el paciente no tolera el examen y yo efectivamente estoy apurada porque hay un tiempo y hay muchos estudios que también nos están indicando que una cirugía faríngea, mientras antes se tome la indicación, y es una buena indicación, mejor es el éxito quirúrgico de esta. Entonces tampoco puedo esperar a que la tolere eternamente. Sin embargo, y agradezco a los psicólogos que están acá en el auditorium, no olvidar que tenemos el apoyo y que muchos de nuestros niños requieren información y tal vez no somos quienes para entregar esta información y sí necesitamos del apoyo del equipo de psicología. Otra opción que tenemos es que también no es el único examen. Nosotros hoy día nos estamos centrando mucho en nasofibroscopía, pero no nos olvidemos que es el complemento de la videofluoroscopía o viceversa. Hemos tenido muchos pacientes donde sabemos que no va a haber una buena participación con la introducción del nasofibroscopio, pero que sí pueden tolerar un examen tipo videofluoroscopía que no es tan invasivo y es con radiación, que es la desventaja de ese examen, pero también habría que considerar lo que es una opción, de tenerlo como un eventual apoyo si es que no tengo más opciones. ¿Se te ocurre algo más? ¿Se me quedó algo más? ¿Estás de acuerdo con esos como libritos para entrenar a los pacientes junto con el apoyo psicológico? Si dices la última frase, sí. Creo que toda información siempre tiene que ser entregada, sobre todo en niños pequeños, con el apoyo ya sea de la familia o del equipo que le está entregando esa información. Entregar un libro sin repetirlo muchas veces podría asustar más. Mm. Generalmente yo le digo a los pacientes, a las mamás que tienen más susto que el niño, ya, ¿cómo usted lo ve? ¿Tiene que darle mucha información o él se porta bien si le dan poca información? Entonces, los niños que confían en su mamá o en su papá o en algún familiar de manera real, creen en ellos y a veces no es necesario mucha información y a veces es necesario mucha información con detalle. La próxima. Ya, Gaspar, vamos a hacer la naso. Vamos.
Entonces, aquí está lo que nos adelantamos un poco. Si el niño no... A veces se logra entrar con el naso, pero el niño realmente no habla. Entonces, sabanilla, descartada, inmovilización, descartada, medicamentos y sedación, descartado, apoyo psicológico, dijo ya Karen que le hacemos un check, videofluoroscopía sería el resumen, y la otra, suspender el examen e intentarlo ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo crees que podríamos volver a intentarlo? Nuevamente depende del paciente, pero lo que sí, no dejarlo libre, sino que seguirlo citando. Hay muchas veces que, al menos a mí me ha pasado como fonoaudióloga, que veo que no voy a lograr avanzar más en terapia, o que tal vez ni siquiera me necesite con terapia, y lo cito más alejado, pero lo sigo citando para que él se siga habituando en mí, y hacemos incluso role-playing de lo que sería una nasofibroscopía. Entonces, en tiempo, ¿cuándo? No podría decirte, muy dependiente, pero generalmente un niño con este seguimiento alrededor de 2 meses, 3 meses, podría volver a intentarse. La próxima. ¿Existe algún requisito para la muestra de habla? Sí y no. Y nuevamente aquí podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Hay equipos que no consideran que es necesario y que da lo mismo que tenga compensación articulatoria, uno igual ya podría empezar a ver. Pero hemos visto, Mirta, que con la terapia fonoaudiológica, cuando hay articulación compensatoria y se hace una buena terapia, el esfínter sí recibe este input y empieza a tener modificaciones en su movimiento. Por lo tanto, el requisito para el muestra de habla es que el paciente tenga desarrollo del lenguaje y tenga al menos los sonidos que nosotros queremos evaluar, que son los explosivos, para los que no son fonoaudiólogos, la P, la T y la K, los explosivos áfonos principalmente, y los fricativos que sean en nuestro idioma español, la F, la S y la Ch. Al menos un par de estos fonemas sería importante que el paciente los diga sin articulación compensatoria. La próxima, por favor. Ahí tenemos como una lista. En algunos casos que son muy difíciles podemos solo usar sílabas, lo ideal es ya llevarlo a palabras, oraciones, y un examen ideal debería incluir habla automática como series numéricas y también un poquito de habla espontánea como preguntándole qué hizo para llegar acá o con quién vive, cosa que podamos ver cómo se comporta este esfínter velofaringeo, no solamente en la repetición, sino que también cuando el niño está más relajado. La próxima. ¿Hay alguna manera, Karen, de hacer el examen de forma más confortable para el paciente? Tenemos al otorrino. ¿Quiere responder esta pregunta? Fuerte nomás. Sí y no, pero lo más importante es que el niño se sienta cómodo con el equipo, por eso no le peguen con sus fotos, que venga con las fotos que conoce, que venga con su mamá, que venga con alguien que conoce, que se sienta cómodo. Desde el punto de vista de utilizar medicamentos locales para hacer que el examen moleste menos, en el fondo como un analgésico tópico, eso es un arma de doble filo. Uno podría eventualmente usar un algodón con un poquito de piel que caiga puesto en la nariz. Y esto podría hacer que disminuya un poquito el dolor y la molestia, pero corremos el riesgo de que caiga anestesia a las paredes posteriores de la faringe y al paladar, y eso altera la propiocepción. Y al alterar la propiocepción nos puede alterar un poquito el mecanismo de cierre. Estamos claros que la anestesia no produce alteraciones motoras del paladar, pero sí altera la propiocepción y al alterar la propiocepción puede alterar un poquito el cierre. Entonces, no es la mejor idea. Y la otra cosa que es fundamental es tratar de usar la fibra más chica posible, la fibra más chica que uno tenga, como para que sea menos incómodo para él. ¿Y el uso de vasoconstrictores locales? Esto no pasa nada, eso puede ayudar eventualmente para achicar los prometos y aumentar el espacio, de manera que la fibra no choque tanto con las paredes. Eso puede ayudar a los prometos. Claramente el tener como un nasofaringoscopio pediátrico ayuda demasiado. Los niños muy pequeñitos colaboran bastante bien, los adultos con grandes desviaciones de tabique también, y hay que recordar que nosotros queremos la mejor muestra de habla.
y no es como la mejor imagen para ver una alteración estructural del esfínter, así como en el tejido, sino que queremos ver cómo se comporta este movimiento que en general es como un movimiento grueso del esfínter velofaringio. Entonces, ¿qué diría yo? Que hay que tener además precaución de que no tenga muchas secreciones para poder visualizar bien el examen y no estar moviendo la fibra cada rato ni limpiándola. Y lo otro importante es que el otorrino, o sea, yo he visto cómo hacen los otorrinos más nuevos y a veces el naso está ahí y lo toman y dejan como 10 centímetros como si le chuntaran así. ¡Chiu! En cambio, si van lentamente siguiendo el camino, eso va a hacer que el niño no sienta o que sienta de a poquito, quizás le dan un poco ganas de estornudar, pero cuando toman el naso a la mitad y lo empiezan a meter o a empujar, uno dice al tiro como fono, ¡ay, ya me lo van a hacer llorar! Pero creo que la paciencia y usar naso pediátrico es lo mejor. Y otra cosa que no tiene directa relación es el entorno. Nunca hagan el examen con un niño que viene frustrado. Siempre pregunten que entre un adulto con el niño, sea madre, padre, abuelo, hermano mayor. Y en los niños más pequeños, al menos a mí me ayuda mucho que el padre o la madre sea la silla que lo acoja y que lo restrinja en movimiento, porque un movimiento en falso puede tener un choque contra una de las paredes y eso causar dolor y ahí el niño se asusta. Entonces también, si bien estamos en contra del niñito envuelto y de afirmar a un niño en forma agresiva, el contener en forma amorosa ayuda mucho y también te da una altura en los niños más pequeños. La próxima, por favor. Mirta, ¿puede hacer nasofibroscopías a niños con necesidades especiales? Un niño que no se comporta bien, pero por características de una patología tal vez sindrómica, un niño con TEA, hoy día en Chile que estamos con tantas leyes TEA, ¿se puede o mejor no hacerlo? Sí, cuando nosotros vemos que está agendado alguno de esos pacientes, la verdad es que sí sufrimos y pensamos que tenemos que dar más indicaciones, hacer una entrada al lugar del examen mucho más, con muchos más cuidados. Si el niño tiene TEA, evidentemente preguntamos a los papás si se hace otros procedimientos, como ir al dentista, porque si no tolera ir al dentista o no tolera ir al otorrino, la posibilidad de hacer una naso es muy baja. Si hay déficit cognitivo, también preguntamos cómo se portan las otras especialidades. Generalmente los pacientes limítrofes, normal lento o con déficit cognitivo leve pueden seguir instrucciones si no han tenido malas experiencias previas. Y los que siempre son difíciles son los pacientes con de lesión 22, pero hay extremos, hay algunos muy asustadizos y que si uno les habla de otro tema, como que se olvidan y empiezan a hablar de ese tema y uno ya llegó al esfínter, y otros que la verdad son tan curiosos que les llama la atención que uno les vaya contando una historia con respecto a este avance de la fibra y colaboran bien. Entonces, yo diría que no hay que descartarlo, pero sí hay que ser precavidos y preguntar mucho cómo le va con las otras especialidades. La próxima. ¿Qué debo informar, Karen, en una nasofaringoscopía? Todo lo que sea posible de informar, todo elemento puede servir, pero más que informar, nuevamente cambiaría algo ahí. Diría grabar. Porque muchas veces uno puede informar en alguna cosa estática, pero una nasofibroscopía en este grupo de pacientes, lo ideal es que ni siquiera se necesite informar, que lo vea el cirujano, que lo vea el otorrino, que lo vea el fonoaudiólogo y que sean capaces de ellos ver el movimiento de la imagen y no un dibujo y no un informe. Se puede adjuntar el informe. Ahora, si queremos adjuntar un informe, claramente las características anatómicas, si hay desviaciones, ¿puedes poner la otra, que es lo porfa? que ya mostraron el doctor Pacheco. Y obviamente uno podría dibujar el tipo de movimiento y si hay algunas otras patologías que están asociadas. Sí, lo ideal es que esté grabada y que tenga audio, ¿cierto? Para que los cirujanos cuando analicen y decían la mejor técnica para corregir esa insuficiencia velofaringea no se confundan entre deglución y habla si la naso no tiene audio. Entonces, aunque sea que la graben con el celular del monitor, sirve, pero lo ideal es grabación y audio. La próxima. Mirta, ¿a ti que te gustan tanto los niños con Me lesión tocan. 22, 11? No sé por qué le llegan toda la Mirta. ¿Qué es importante
algo ya mencionaste, pero ¿qué es importante o qué otros apoyos nos puedes dar tú en cuanto a la evaluación de pacientes con la de lesión 2211? Yo partiría desde el diagnóstico. Si no tengo el diagnóstico genético y tengo la sospecha, tengo que buscar latido en la pared posterior y fisura submucosa clásica u oculta, que es lo más frecuente, ¿ya? Y eso lo tengo que informar, porque si genética no está disponible dentro del equipo interdisciplinario, me tengo que anticipar, porque estoy poniendo al cirujano, le estoy entregando a un paciente que no tiene toda la información, donde el cirujano podría tomar precauciones y si no tiene el diagnóstico del paciente, yo puedo advertirlo, como para que esa cirugía se planifique de mejor manera o se espere realmente el examen genético. Y que sea más segura. Exacto. Y ya cuando sé que un paciente tiene de lesión 22, ya está descrito. O sea, no es que yo me encuentre con estas características como una sorpresa. Tienen faringes mucho más amplias. El velo pueden tener insuficiencia velofaringea sin fisura. Pueden tener fisura submucosa oculta y eso se ve como un velo cóncavo sin la protuberancia del músculo de la úvula. Pueden tener fisura submucosa clásica, que eso se ve como una gaviota. Tienen pocos adenoides, tienen grandes amígdalas y eso es lo clásico, ¿ya? Pero también es importante que si yo veo que un paciente con lesión 22 cierra completo, recuerden que tienen plativasia, que es este aumento del ángulo de la base del cráneo. Entonces, a veces, aunque ellos cierren completo el esfínter, tienen una gran hipernasalía. Entonces, eso es importante de destacar en el examen, porque quizás ese paciente va a ir igual a una cirugía que corrija la voz nasal, independientemente que logre el cierre. Si uno midiera la velocidad del cierre y la mantención del cierre en estos pacientes, es diferente. Va más lento, tocan de manera superficial algunos, y luego se abre de nuevo, y este velo, que puede que se mueva en una faringe amplia, te da hipernasalía. Entonces se analiza y se describe con mucho detalle y con mucha información para que el cirujano pueda decidir bien qué cirugía hacer. Vamos con la próxima. Bueno, ahí tengo lo que dije. Hay diferentes gaps, no hay gaps clásicos en pacientes con lesión 22. La primera imagen, fisura submucosa, la segunda clásica, la segunda oculta, la tercera grandes amígdalas. Y ahí hay gaps asimétricos. La mayoría de los pacientes no mueven muy bien las paredes laterales, pero sí podemos encontrar algunos que las muevan. Aquí tenemos latido en la pared posterior. Entonces, eso es como un popurrí de información. No hay una receta, pero sí es importante describir bien la nasofaringoscopía de estos pacientes para el equipo quirúrgico. La próxima. Bueno, ¿y a ti qué te gustan tanto los Pierre-Robin? ¿Qué es importante de informar en un paciente con secuencia Pierre-Robin cuando estoy evaluando insuficiencia velofaringea? Bueno, el paciente Pierre-Robin, para los que no conocen bien sus características fenotípicas, lo que más nos va a impactar en ellos es la posteriorización lingual. Por lo tanto, yo necesito con ellos saber bien si esta lengua está posteriorizada y si va a participar en el cierre o incluso si nos va a poder traer problemas en mantener una vía aérea permeable. Y claramente, ¿puedo hablar si no puedo respirar? ¿Puedo seguir desarrollándome si tengo apnea respiratoria? Entonces, esas cosas hay que tomar en la balanza, porque muchas veces como fonoaudiólogos nosotros queremos imponer nuestro estado, pero no tenemos que olvidarnos también de la calidad de vida del paciente. Entonces, en Pierre-Robin siempre evaluar la posición lingual y si ésta se está intrometiendo o no. Nuestro hospital Luis Calvo Maquena tiene el manejo de extracción ósea mandibular, que hace que esta intromisión lingual hacia la vía aérea no sea y que permita que se comporte como un paciente con fisura clásico. Por lo tanto, en ese caso no sería un problema. Pero si no lo distraes, ahí sí, después. Sí, ahora, no todos los pacientes con Pierre-Robin deben ser distraídos para que no nos metamos en eso, pero los que están con claros índices de trastornos respiratorios es una opción válida que nos va a facilitar todo el manejo posterior. Entonces sí, un paciente Pierre-Robin distraído va a tener menos complicaciones y vamos a estar menos asustados que con un paciente no distraído y con posteriorización lingual. ¿Se puede realizar, Karen, nasofaringoscopía para evaluación del esfínter velofaringeo sin una evaluación previa fonoaudiológica? Todo se puede. Ahora, no sé si sirve, porque si
el habla del paciente tiene mucha articulación compensatoria, o si nos llega solamente una evaluación a través de deglución o de tos o de llanto, pese a tener una evaluación de esfínter, nos va a dar tal vez información, como dijo el doctor Pacheco, anatómica, pero no funcional. Y la evaluación del esfínter velofaringio en pacientes con insuficiencia velofaringea está para evaluar la parte funcional, dentro de otras. ¿Se me queda algo? No, siempre. Primero evaluación perceptual, luego evaluación instrumental, ¿cierto? Como un resumen tenemos, se evalúa el habla, no la deglución, ¿cierto? Podemos evaluar con diferentes fonemas, en especial los de alta presión, y idealmente los que trabajó la fonoaudióloga. Podemos también ser cuidadosos en los elementos técnicos, usar naso pediátrico. Tenemos que tener siempre el antecedente de los niños sindrómicos. No se metan solamente en el esfínter y en la boca. Miren al paciente por fuera. Muchas veces vienen pacientes que tienen alteraciones a nivel de orejitas, a nivel de mordida, una carita rara. Entonces frenen un poco y observen antes de esta toma de decisión. Como dijo Mirta, tal vez el nasofibroscopio pediátrico no sea la mejor imagen exacta para ver un tejido, pero nosotros queremos ver algo más global. Y sí nos interesa la participación, porque no nos sirve el llanto. Por lo tanto, atento con la visión y ver todas las paredes laterales, y ahí yo creo que también la experiencia en hacerlas nos ayuda a posicionarnos bien y a ir evadiendo el tabique que a veces está desviado, y por más que le diga al doctor Pacheco, no estoy viendo lo central, córrete un poco más, me dice, está el tabique. Entonces, igual hay elementos que van a estar ahí anatómicos alterados que nos van a hacer un poco más tortuoso el examen, pero considerarlo. A veces uno puede entrar, o sea, uno ve que un lado está más permeable al principio, pero después puedes lograr, si entras por el otro lado, a veces logras una mucha mejor visión. Entonces, creo que es bueno también probar dónde quedas mejor posicionado para evaluar el esfínter velofaringio realmente desde arriba. Y cuando hay antecedentes de niños con rinitis o muy alérgicos o en estas etapas que están muy resfriados, quizás los aseos nasales con Fisiolin es bueno hacerlo previo para tener una imagen ideal en el momento del examen, sí, y no estar luchando con los mocos y con las burbujas que molestan y tapan el naso. Incluso es una toma de decisión de suspensión en muchos casos cuando el paciente viene con mucha secreción nasal. Mejor no hacer el examen y esperar a que esta patología aguda se vaya en el tiempo. Bueno, y ahí les dejamos como un resumen. Nosotros tenemos un protocolo, tanto en GANS principalmente y también en el Calvo, donde realizamos esos como pasos, ¿ya? Entonces, si evaluamos precirugía, está el examen instrumental con nasofaringoscopía, realizamos un informe, grabación del paciente, de la voz y habla del paciente en sílabas, en oraciones, nasometría pre, y después vamos controlando. Generalmente no hacemos naso post si todo fue un éxito, ¿ya? Porque la idea es como, si tenemos el recurso para usarlo, usémoslo en los que lo necesitan. Si tuviéramos muchos nasos y muchos otorrinos disponibles para hacer el examen, quizás lo haríamos, pero en general, nosotros, si el paciente quedó bien, hasta ahí nomás llegamos, se da de alta con controles, pero siempre es importante grabar, tener audio. Si ustedes escanean ese código QR, van a poder ingresar a un video como informativo con un resumen de cómo hacer el examen. Y este protocolo generalmente aquí en Chile lo usamos la mayoría de los equipos. Muchas gracias. Muchas gracias.